En las últimas horas venía escuchando el programa, ¿no? Entonces dándome, ya me lograste sensibilizar. Este, y yo iba a arrancar para otro lado, pero tomando esto ¿qué canción aquella de Alfredo, ¿no? Fruto maduro del árbol. Salado. Qué canción esa, ¿eh? En homenaje a las ocho víctimas, a los nueve, tenés razón, porque además mataron a un coronel para justificar el asesinato a Mansalva. Así opera el fascismo, ¿no? Sin medir eh, la vida, porque el fascismo es la antivida, en realidad, en cuanto que la vida es democrática. Todos somos vida, todos somos naturaleza y somos vida. Vida que pugna por vivir, es decir, tiene una democraticidad orgánica. Pero el fascismo es esencialmente la acción violenta de grupos de privilegio que consideran que la única vida que vale es la de ellos. Porque así es. Y entonces, esto me lleva a relacionar dos asuntos. En las últimas horas, te decía, eh, los nacionalistas pro-norteamericanos ucranianos eh, hundieron un barco ruso y los rusos mandaron a Estados Unidos lo que se llama una notificación diplomática en la que les dicen que eh, si siguen proveyendo de armas y de asesoramiento técnico a los ucranianos, van a se van a generar consecuencias impredecibles. Por eso lo de Carlito Caballero tenía tanta significación, tanta importancia. Él lo está viviendo ahí desde el lugar de los hechos, ¿no? La gente está nerviosa, porque la situación se puede ir de madre apenas se equivoque uno, o apenas un grupo de estúpidos reaccionen con las tripas. Por ahora no está pasando eso, todo lo contrario. Rusia podría haber ganado esta guerra en 10 días y no lo hizo porque para ganarla en 10 días tenía que arrasar con todo, ¿no? Y no lo hizo. Y los americanos, en principio, a pesar de que son en buena medida responsables de la situación, y ahora vamos a atar las dos cosas, pero no iniciaron la guerra, esta en particular, también reaccionaron con bastante serenidad, sobre todo Blinken, el canciller, que en los momentos estos de grandes tensiones, los individuos que tienen condiciones de toma de decisiones pueden actuar, ya te digo, irracional y irresponsablemente, o bajar la pelota al piso y analizar desde el punto de vista de los intereses de cada cual cuáles son las medidas ideales que no conduzcan a un estado en el que se pierda el control de la situación. Por ahora eso está ocurriendo, el rol de China es absolutamente relevante y también Alemania, aunque no parece porque todos los días van para un lado, van para el otro, no tienen una posición clara, estratégica Alemania, pero sus élites están tratando de ser serias también. Entonces, la seriedad de las élites alemanas, de las élites chinas, del comando de dirección ruso y de algunos integrantes del gobierno americano permite guardar la expectativa de que la cosa no se salga de madre. Pero reitero, cuando las cosas llegan a este límite, el riesgo de que se vayan de madre es altísimo. Porque hay que considerar que esta situación no ocurre en cualquier contexto. Ocurre en el contexto de lo que podríamos llamar una lujuria de producción de capital ficticio. Ahora voy a explicar qué es eso. Para enfrentar el capitalismo desde la crisis del 2008 ha utilizado para evitar la profundización de la crisis una política que esencialmente consiste en estimular a la economía mediante la emisión monetaria.
como Estados Unidos puede hacer eso, emitió para dinamizar la economía, ¿no? Y bajó las tasas de interés al mismo tiempo. Entonces, la gente que tenía proyectos de desarrollo, de inversión de cualquier naturaleza, podía tomar crédito y la tasa de interés que pagaba por esos créditos que tomaban era relativamente reducida. Entonces, ¿qué? Y en algunos momentos y en algunos países, cero. Entonces, naturalmente, eso estimulaba el desarrollo de la economía. La incorporación de mucha masa monetaria y la incorporación y la facilitación de los créditos para el desenvolvimiento del proyecto. Así el capitalismo ha venido llevando la cosa, pero ahora hay un proceso inflacionario importante y la inflación interviene negativamente sobre el desarrollo de la economía. Además de, ¿por qué? Porque afecta a los salarios y los ingresos fijos, y por lo tanto disminuye el consumo. Como hace un rato en tu programa, cuando estabas hablando del tema de la salud, no quiero meterme en temas uruguayos, paréntesis todavía, porque no podría evitar hacerlo con las tripas. Porque hay gente que está, justamente, ¿no? Hablábamos de mantener el control, bueno, hay gente que está fuera de madre en este gobierno, y quiero creer que no es el presidente, pero por momentos parecería. ¿Sabés que el presidente está siendo mimado por la derecha internacional, porque la derecha internacional se quedó sin líderes, ¿no? Son todos una cosa patética y caricaturesca. Y como el presidente nuestro es un político serio, lo ha tomado la derecha para tratar de decir, bueno, hay un país que la derecha puede gobernar sin hacer estrago, ¿no? Y me parece que eso al presidente lo ha afectado un poquito en su vanidad y está pasado de madre en algunas cosas, pero es el presidente de todos los uruguayos y lo vamos a respetar, y lo vamos a cuidar, incluso en su investidura. Pero valía la pena hacer este paréntesis para explicar por qué no estoy hablando de temas nacionales, ¿no? Porque pasando algunas cosas, y vuelvo entonces, decía este compañero, refiriéndose a esta ridiculez de que quieren ahora privatizar la compra de medicamentos de ACE, explicaba que mucha gente está dejando a las mutualistas para irse al sistema integrado de salud público porque no está pudiendo llegar a fin de mes. Está teniendo que recortar ingresos. Eso es uno de los fenómenos que produce la inflación. Los alimentos salen más caros, los alquileres salen más caros, entonces la gente dispone de menos recursos y por lo tanto consume menos y el capitalismo se ve afectado, entra en recesión e incluso puede entrar en estancamiento, depresión o una crisis. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos y el Banco Central Europeo esencialmente para administrar esta situación y poner combustible en el desarrollo del sistema capitalista? Ha tenido una política monetaria expansiva, es decir, emite dinero, y por otro lado bajó las tasas de interés. Pero como la inflación se ha ido, ha tenido que subir las tasas de interés, van a seguir subiendo todo el mundo hasta que se estabilice la inflación, si es que lo logran así. Y otras operaciones que no quiero entrar porque son muy técnicas y corresponde quizá que las haga Viera, dicho sea de paso, ¿no? Cómo es el sistema de compra por ello mismo de bonos, el Banco Central compra bonos para emitir dinero, en fin, todo eso son cosas técnicas que no vienen al caso. Sí vienen al caso para explicar qué es una política expansiva monetaria y qué consecuencias tiene la economía cuando, en lugar de esa política expansiva monetaria, se ingresa, por el contrario, en restricciones, tanto a la emisión como a la facilitación del crédito. Y esto que estoy hablando parece un dato descontextualizado de la guerra y de atentado a la 20, es decir, del fascismo, pero no es. Porque, y viste que hablé de capital ficticio, lo voy a explicar rápidamente y después Viera u otro economista lo pueden explicar mejor. Cuando vos haces una política monetaria expansiva, lo que haces es facilitar también el desarrollo de las bolsas de valores, bonos, acciones. Lo que se hace para legitimarla, y no hay que olvidar que en la pandemia pusieron dinero, te mandaban cheques a la casa de las familias, de los hogares americanos, ¿no? De $2.000 $2.000 una vez, $2.000 otra vez. Y ese capital, ¿cómo se legitima?
que el Banco Central imprima eso, ¿no? El dólar, la Fed norteamericana imprima. Se legitima señalando un hecho que es cierto. Orgánicamente el capital puede prever la producción de valorización futura. El desarrollo económico de la economía norteamericana fue tan poderosa, tan absolutamente dinámica y poderosa en relación a casi todas las demás, aunque competían un poquito con ella Japón y Alemania, y Francia, pero sustancialmente era una economía que se desarrollaba de un modo exponencial, ¿no? Producía innovaciones, aplicaciones tecnológicas, inversiones, etc. Esto ya no está ocurriendo en soledad, porque apareció China. Y ahí tenemos un factor que hay que considerar. Entonces, por eso emiten una parte de este capital que largan, ahora lo están invirtiendo en la industria militar, ¿no? Ahora lo están destinando a la industria militar, pero eso lo saca de la cultura y lo saca de otros lados, va a tener consecuencias, y va a tener consecuencias en la calidad de vida de la clase media de Europa y de propio Estados Unidos. Una parte de ese dinero se puede prever que es dinero que se va a reintegrar porque va a ingresar en el desarrollo futuro de la economía. Pero hay otra parte, que es capital ficticio, que nadie puede predecir si verdaderamente se va a generar valorización del capital en el futuro en tales y cuales áreas. Entonces, es papel, que no tiene ningún valor. Y están inundando el mundo de papel que no tiene ningún valor. Entonces, ¿por qué ahora para estimular el militarismo y la venta de la industria armamentista? Claro, como es una industria necesariamente subvencionada por el Estado, es una industria recontra hiper rentable, te puedes imaginar. Entonces la guerra constituye un interés. Y acá vamos a, fíjate tú para terminar, creo, estoy bien. Acá vamos a China. ¿Por qué mataron a los 8 de la 20? Porque eran marxistas. ¿Vos sabés lo que es ser un marxista? Porque vos sabés que en el occidente europeo, sobre todo el posmodernismo, como el estalinismo fue realmente una cosa caricatural, feudal y horrible, nacionalista, no tenía nada que ver con marxismo. Entonces, para sacarse esa mochila, los intelectuales de Europa y de otras partes preferían no hablar de marxismo. Te hablaban de cualquier otra cosa, buscaban formas. Pero el marxismo es el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Eso que preocupa tanto a esta gente de Cabildo Abierto y a alguna gente de izquierda también parece que le preocupa. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es una ciencia. Es un instrumental científico mediante el cual se procura interpretar la realidad de la naturaleza y la realidad del desenvolvimiento de la sociedad para intervenir en la sociedad a los efectos de estimular la democratización de las relaciones sociales, que es lo que ha hecho China. China ha hecho un soberbio y monumental, desde Deng Xiaoping, un soberbio y monumental proceso de democratización de las relaciones sociales, ha incorporado a cientos de millones de individuos a la educación, a la alimentación, a las universidades, al desarrollo tecnológico, al desarrollo de emprendimiento. Entonces, es un país dirigido por la política y no por la riqueza. Y en Occidente, lo que ha ocurrido, por el contrario, es que la riqueza, para asegurar el proceso de valorización del capital, únicamente con el fin de asegurar el proceso de valorización del capital de lo que se benefician grupos en general concentrados y monopolistas, ha perdido la política capacidad, no ha desaparecido la política, porque sin los estados ninguna corporación monopolista logra desarrollar nada, ¿no? Como vimos recién, por ejemplo, en la industria, bueno, casi todas las industrias importantes monopolistas. Entonces, la política sigue teniendo una significación, pero como la interrelación
de los seres humanos en una misma economía es un fenómeno tendencial inexorable, lo que se llama mundialización, entonces la capacidad de los estados de intervenir para aniquilar la competencia de los demás o intervenir de un modo tan abusivo que asegura el control monopólico de tales o cuales corporaciones, poquitas, sobre la economía mundial, los recursos naturales mundiales, etcétera, está limitada por la aparición de China, que está gobernado por la política. Es un país gobernado por la política. Y Europa es cada vez menos, y Estados Unidos son cada vez menos estados gobernados por la política, porque la influencia del capital ha sobrepasado los límites de un razonable equilibrio. Y esto también explica la guerra. Así como explica el asesinato de los 8 de la 20, porque lo que querían era, en cuanto había una gran crisis económica institucional y política en toda América del Sur, entonces, ¿qué es lo que quería el fascismo? Que contó con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Nunca lo debemos olvidar esto. Nunca. ¿Qué es lo que quería el fascismo? Asegurar el control del poder del Estado para beneficiar a grupos minoritarios poseedores de los emprendimientos más significativos en la producción de riqueza. Y entonces, aquí el problema no era tal movimiento guerrillero o lo que estaba pasando en América Latina, o tal riesgo de un proceso revolucionario al estilo del principio del siglo XX, ¿no? Como la revolución bolchevique, etc., porque había habido revolución cubana, sino que el riesgo era que el movimiento popular encontrara una forma científica de ofrecerle a la sociedad para dirigir el proceso de la civilización, el proceso, en este caso, a nivel de un proyecto nacional de desarrollo, para democratizar las relaciones sociales. Estos procesos a veces se equivocan, naturalmente, porque es mucho más difícil democratizar las relaciones sociales que preservar los privilegios ya establecidos durante a veces 500 años, ¿no? Es mucho más difícil y estos procesos cometen errores, con mucha frecuencia. Pero el instrumental teórico político para estudiar a la sociedad rigurosa y seriamente, y no contraponer amigos y enemigos, buenos y malos, no, integrar a todas las inteligencias y a todas las voluntades y a todos los productores y a todos los profesionales y a todos los intelectuales y a todos los trabajadores asalariados a ese caudal, a eso es a lo que le temen profundamente a nivel del Estado Nacional, así como le temen algunos, lo que yo llamo ahora un poco en broma, un día esto voy a escribir sobre eso, el capitalismo corporativo monopolista Pac-Man, el modo Pac-Man. Porque la guerra en Ucrania también tiene esa explicación. Si vos al capitalismo corporativo monopolista, ¿no? Las grandes corporaciones financiadas y apoyadas, subvencionadas directa o indirectamente por el Estado mediante diversos tipos, políticas directas de subvenciones, política monetaria, política de reducción de tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a lo Pac-Man a comprar todo, a ocupar espacios en todas las economías del mundo, a quedarse con todas las zonas rentables de la producción de valor. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen todos los demás países? Porque, viste que han tratado de intervenir Estados Unidos con una violencia increíble, la verdad, por una prepotencia imperial grotesca, han tratado de intervenir en mover a la India. La India no está apoyando a Rusia. ¿Por qué? Porque hay 100 años de un movimiento anticolonialista que Rusia también representa. Voy a hacer un paréntesis porque a veces cuando explico esto me dice la gente, pero vos sos medio prorruso. No. Yo no estoy a favor de la guerra porque creo que podía haber habido una solución en la búsqueda de una articulación política fuerte justamente entre Rusia, China y la India, y Brasil, Sudáfrica, etcétera, Argentina, México, para poner sobre la mesa, vamos a parar un poco este asunto del capitalismo Pac-Man, ¿no? Vamos a ver cómo establecemos reglas de juego y en Ucrania tal cosa, ¿no? Y a buscar el apoyo. Pero como yo no sé, yo sé que lo intentaron, no sé si evidentemente no lo lograron, por eso decidieron la intervención militar, ¿no? Pero me entendés que hay acá China, la alianza China-Rusa, que tienen proyectos diferentes.
Rusia está gobernada, ya te lo dije una vez, pero lo voy a repetir, por una especie de acuerdo sistémico entre un nacionalismo espiritualista, Bizancio, que tiene mil años de historia, además, es un nacionalismo complejo que no puedo analizar acá porque se termina el tiempo, y un acuerdo sistémico con el islamismo moderado de los tártaros y el Partido Comunista. Un acuerdo de vamos a recuperar la capacidad de control político sobre la economía rusa. Porque viste que en Occidente dan manija con los oligarcas, ¿no? Ahora, los oligarcas surgieron porque el desarrollo capitalista no es algo que se introduzca así, se implante. Lleva tiempo. Hubo revoluciones burguesas para que se desarrollara el capitalismo, ¿no? En diversos países. Entonces, es un proceso complejo que tiene su propia dinámica y no se implanta. Entonces, pero si vos tenés unos pocos líderes empresariales, es más fácil también expropiarlos, no sé si me entendés, ¿no? Es decir, Rusia nunca llegó a generar una dinámica capitalista clásica. Entonces, eso la pone en una situación defensiva frente al capitalismo Pac-Man, que te hablo de las corporaciones monopolistas. Entonces reaccionó como reaccionó cuando, desde el punto de vista militar, se puso en riesgo su seguridad. Y Estados Unidos tiene responsabilidades en eso, porque a Estados Unidos le viene bien, porque debilita a Europa. La debilita gravísimamente, que me cuesta entender cómo Europa todavía no reacciona con madurez, con una política conjunta seria, pensando a largo plazo, e interviene en el conflicto para resolverlo, y no para echar leña al fuego como está haciendo seguidismo de Estados Unidos. Realmente me cuesta entender. Creo que tiene que ver con que el mundo de los superinversores que mueven enormes, ingentes sumas de capital está compuesto, como dije en algún momento, por una especie de aristocracia tecnoburocrática que no tiene nacionalidad. Entonces es esta la que está gobernando y gobierna mayormente Bruselas como gobierna Estados Unidos. No sé si no sé si la cantidad enorme de lío que pusimos sobre la mesa no será un abuso para la pobre generosidad de nuestros radio telespectadores, que me han dicho muchos y yo agradezco profundamente. Escuchan primero cuando hago la exposición, pero después lo escuchan de nuevo, porque claro, yo soy consciente de que hay una enorme complejidad en el análisis de la complejidad, que es lo que trato de hacer, para contribuir a que podamos tomar mejores decisiones todos como sociedad. Pero si no hacemos esto, nos dejamos mover por las tripas, por los humores, y así no se construye cultura. La cultura se construye cuando uno interviene científicamente sobre los procesos políticos para tratar de comprenderlos y orientar en un sentido civilizatorio, es decir, en un sentido de democratización de las relaciones sociales y de elevación de la condición de todos los individuos para que disfruten de esta maravillosa cosa que es vivir. Te quedan 10 minutos, pero bueno. Si ¿Te quedan unos minutos todavía? Vos sabés que hay veces, a mí me dice que me quedan 5 acá, pero vos sabés que hay veces, vos tendrías que tener música, tendrías que tener la posibilidad de pasar música. Ah, claro, no podés por los derechos de los videos, ¿no? Exactamente. Hay un video que no podés. Yo hasta hace un par de años atrás, cuando yo comencé este programa, lo podía pasar. Ahora, no solo te lo mutean, sino que te sacan del aire. Cosa que tiene razón, ¿no? Hay que proteger el derecho de autor. El tema es que vos pagás en Nagado, vos pagás en Nagado acá una canción de Citarrosa que pase, o de quien sea, se me ocurrió ahora Citarrosa porque lo nombraste hoy, y pagás Nagado acá y acá no tenés problema, pero te lo denuncian en Argentina, que y te denuncian a YouTube claro. Y se apropia, chavo, fuiste. No estamos... por eso mismo se genera concentración de la riqueza monopólica también, ¿no? Porque hay muchas empresas pequeñitas o medianas que no están en condiciones de hacer frente a esos costos para seguir produciendo. Por eso se produce concentración de la información también. Pero hay un problema que es más grave, porque en realidad
pasa la frontera, vos tenés un músico argentino, pagás en Argentina, la GADU argentina, no sé cuál es, a quien los derechos de autor en Argentina, pero sale argentino, te lo agarra un mexicano y se casa con YouTube y te voltea. Es muy complejo el tema de la música en YouTube. Mejor no pasar. Todo el tema de los derechos de autor en todas las esferas. En la música, en la literatura, en el software y en las patentes. Es un asunto bien delicado, que algún día la humanidad va a resolver, pero falta mucho para eso todavía. Vos sabés que no quiero hablar del Uruguay, ¿no? No quiero hacer análisis ninguno. Estoy observando, ¿sabes? Estoy observando comportamientos, actitudes. Entonces, no te voy a completar estos minutos. Bueno. Hablando de cuestiones nacionales, porque hay momentos en que el silencio es una virtud. Yo creo profundamente en las palabras, en la ciencia, en la investigación, en el estudio riguroso de los fenómenos. Y se hace con palabras, con metodologías también constituidas con lenguaje. Pero también creo a veces en el silencio, porque no empecé señalando la gravedad de la situación en vano. Mucha gente que está subestimando la gravedad de la crisis mundial, mucha gente, no solo por la guerra, no solo por las consecuencias de la guerra, también la gravedad de la situación económica mundial, que es complejísima, que se puede resolver quizás sin grandes traumas, pero quizá no. Entonces, cuando se gobierna hay que ser serio y no dejarse llevar por manijazo. Y también cuando se es oposición, como una oposición fuerte, con capacidad de movilización de la sociedad, etc. Hay que ser serios y prudentes. Y estamos en uno de esos momentos en los que hay que ser prudentes. Y a veces, para ser prudentes, el silencio es una virtud. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Gracias por estar. Muchísimas gracias una vez más a ti y a los radioespectadores que tienen la paciencia de seguirme. Y después viste que después se engancha y sacan apuntes. Está bien que saquen apuntes. Y está bien que hagan un balance de lo que dijiste, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y muchas veces me mandan preguntas por las redes sociales, que es lo que más me entusiasma, porque a veces me ayuda a pensar cosas que no había visto, ¿no? Bien. Un abrazo. Se nos viene Carlito Viera. Chau. Un abrazo.